Hola a todos una vez más. Mi nombre es Ivana Sagastume y los voy a estar acompañando en las dos clases correspondientes a sistemas y circuitos respiratorios en anestesia. La clase se va a dividir en dos partes. La primera va a corresponder a los circuitos abiertos y la segunda a los circuitos cerrados. Para comenzar me gustaría mostrarles estas 4 imágenes para pensar un poco cuáles son las diferencias principales entre ellas que nos van a permitir entender rápidamente las diferencias entre los circuitos abiertos y cerrados. En las dos imágenes de arriba podemos ver la presencia de burbujas de aire, es decir, la eliminación de algún tipo de gas, que no ocurre en las dos de abajo, y a diferencia de la simplicidad del sistema de arriba, podemos ver que el hecho de que no haya burbujas implica que los sistemas para estos buzos sean mucho más sofisticados y complejos, ¿sí? Porque deberán utilizar algún sistema de reinhalación que a su vez evite la reinhalación de dióxido de carbono mediante un absorbedor de dióxido, ¿sí? Muy bien. Comenzando ahora sí con la clase propiamente dicha, vamos a hablar de la norma FAR 8835, que habla de los requerimientos de seguridad de los circuitos respiratorios para anestesia, ¿sí? Cuando hablamos de un circuito respiratorio, nos referimos a cualquier vía de gas en conexión directa con el paciente capaz de administrar una mezcla gaseosa de composición controlada tanto en forma alternante como intermitente. En esta imagen podemos ver un circuito cerrado y en esta podemos ver un circuito Mapleson en sus distintas versiones, ¿sí? Esto correspondería a semiabierto y esto a cerrado. Ahora bien, cuando hablamos de una composición de gas en un circuito respiratorio, hablamos de una composición de oxígeno, de aire comprimido, de óxido nitroso y de cualquier halogenado que querramos utilizar para llevar a cabo una anestesia general balanceada. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de cualquier circuito de ventilación en anestesia? La primera y principal es suministrar la cantidad de oxígeno necesaria para mantener los requerimientos basales del paciente. La segunda sería eliminar el dióxido de carbono producido para evitar la hipercapnia y todas las complicaciones derivadas de ella. La tercera, proporcionar una mezcla gaseosa constante. No aumentar la resistencia a la respiración, porque aumentar la resistencia implica generar un mayor trabajo respiratorio y mayor gasto de energía. No incrementar el espacio muerto respiratorio. ¿A qué nos referimos con esto? A cualquier espacio en el que no se produzca intercambio gaseoso. Permitir la reinhalación de los gases, excepto de dióxido de carbono. ¿Qué gases? Oxígeno, halogenados, nitroso. ¿Para qué? Para poder ahorrar y economizar y a su vez evitar la contaminación ambiental y la contaminación dentro del quirófano. Permitir una ventilación controlada y espontánea. Tener al paciente ventilando por sí mismo o decirle al paciente mediante nuestra máquina de anestesia cuándo respirar. Proporcionar una economía de consumo adecuada. Producir una menor repercusión en el equipo médico, con esto que hablábamos de la contaminación en quirófano. Y producir esa contaminación ambiental mucho menor mediante la aplicación de técnicas anestésicas determinadas, que vamos a ver en la segunda clase, y mediante la utilización de sistemas de eliminación de gases, que lamentablemente muy pocos hospitales públicos lo tienen. Ahora bien, nos vamos a introducir en lo que es circuitos abiertos, con los Mapleson que ya habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al vocabulario normatizado con la norma FAR IRAM 4135, sabemos que si este es un circuito abierto, tiene diferentes componentes. Cada una de las flechitas es lo que vamos a tener que siempre analizar cuando vamos a pensar en un dispositivo abierto o semiabierto. La primera flecha corresponde a una bolsa reservorio, ¿sí? La segunda a un tubo
o conducto expiratorio. La tercera, una válvula ajustable limitadora de presión, conocida como APL o pop-off. Y la cuarta, un conector de entrada de gases frescos, que son el oxígeno y el aire comprimido. Ahora bien, cuando queremos clasificar a los sistemas respiratorios, vamos a tener de dos tipos. Aquellos que son capaces de absorber dióxido de carbono y aquellos que no pueden hacerlo. Cuando hablamos de sistemas abiertos o semiabiertos, estamos hablando de un sistema que no es capaz de absorber dióxido de carbono. Y cuando hablamos de sistemas semicerrados y cerrados, sí pueden hacerlo. Abocándonos principalmente en esta clase a los sistemas abiertos y semiabiertos, dentro de estos sistemas encontramos aquellos que tienen nula reinhalación y aquellos que tienen una reinhalación parcial. Cuando hablamos de reinhalación nula, hablamos de un T de aire que no tiene el tubo expiratorio o de las válvulas unidireccionales. Y cuando nos referimos a los circuitos semiabiertos con reinhalación parcial, hablamos de una máscara de Schimmelbusch, un T de aire pero con el aditamiento expiratorio, un Jackson Rees, un McGill, un Anis Baraka, un Bain o un coaxil proximal, que se le dice también, y los circuitos de Mapleson, que son muy bien conocidos. En cuanto a aquellos absorbedores de CO2 que permiten que un circuito sea cerrado, semicerrado o cerrado, tenemos también la diferenciación entre la reinhalación parcial y la total. Abocándonos de nuevo a la clasificación de los sistemas abiertos, vamos a tener que memorizar y conocer tres clasificaciones. La primera habla de Moyers en 1853, que básicamente lo que establece es la presencia o ausencia de bolsa reservorio y la existencia o no de reinhalación. Y habla de que un flujo es alto en sistemas abiertos, es medio en sistemas semiabiertos y semicerrados, y un flujo es basal cuando está abocado a sistemas completamente cerrados. Ahora bien, ¿cómo define Moyers en 1853, los sistemas? Un sistema que no tiene bolsa reservorio y no reinhala dióxido de carbono se considera abierto. Aquel que sí tiene bolsa pero no reinhala es semiabierto. El que reinhala parcialmente con bolsa, semicerrado. Y el que tiene tanto bolsa como reinhalación completa de dióxido de carbono es cerrado. ¿Sí? Seguimos. Otra clasificación muy parecida a la de Moyers, pero que incorpora el contacto de los gases con la atmósfera, es la clasificación de Collins. Teniendo en cuenta lo que dijimos en la diapositiva anterior, los sistemas cerrados no tienen contacto con la atmósfera. Los sistemas semicerrados contactan con la atmósfera solo en expiración. Y los sistemas, tanto abiertos como semiabiertos, siempre tienen eliminación de gases a la atmósfera. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con la tercera, que es la de Leao, en 1989, que lo clasifica en base a flujos. Cuando hablamos de un flujo alto, es cuando supera a la ventilación alveolar. Los gases frescos superan a esa ventilación alveolar. Un flujo es basal cuando los gases que entran al circuito son exactamente iguales al consumo basal de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mínimo que yo le puedo entregar al paciente para que no empiece a tener hipoxemia, los gases anestésicos tengan su función y no se pierdan con la metabolización del paciente. Y el intermedio es el flujo medio, que es aquel que está por arriba de ese consumo basal de oxígeno del paciente, pero por debajo de lo que es la ventilación alveolar. Entonces, repetimos. El flujo alto implica ser superior a ventilación alveolar. El flujo basal implica ser igual al consumo basal. Y el medio es inferior a la ventilación alveolar, pero mayor al consumo basal. ¿Cómo podemos nosotros calcular esto? A partir de la fórmula de Broglie, que es la raíz cuarta del peso al cubo.
Los flujos son cerrados cuando admiten hasta 25 mililitros por Brody. Bajos cuando admiten de 25 a 60 mililitros por Brody. Intermedios de 60 a 150 por Brody. Y altos mayores a 150 por Brody. ¿A qué me refiero cuando digo por Brody? A un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, cuya fórmula nos da 24,20. 24,20 por 25 es lo que nos permitiría a nosotros hablar de un flujo cerrado, de un circuito cerrado, ¿sí? Nos permitiría hablar de 25 a 60 por ese 24,20 de flujos bajos, y así sucesivamente. Otra de las clasificaciones más modernas, podemos decir, es la de Pereira y Viera en 1979, en el que unifican el concepto de flujo de gas fresco con el concepto de clasificación de sistemas. Entonces, ¿qué nos dice Pereira y Viera? Nos dice que aquellos sistemas capaces de operar con altos flujos de gas fresco, pero que no tienen absorbedor de dióxido de carbono, son sistemas abiertos, semiabiertos y los que tienen válvulas unidireccionales, pero que no tienen reinhalación. Recordemos que todos aquellos que no son capaces de absorber dióxido de carbono no son capaces de reinhalar. ¿Estamos de acuerdo? Los flujos altos y medios con absorbedor de dióxido de carbono admiten flujos altos y medios, el circuito de vaivén y el circular, pero sin válvulas. Y algo que pueden aceptar todos los flujos son los absorbedores con dióxido de carbono, son los absorbedores que tienen circular, válvula. ¿A qué nos referimos con esto entonces? Que los flujos altos van a ir a representar a todo lo que es el sistema lineal, ¿sí? Vamos ahora a hablar de los circuitos semiabiertos. Habíamos dicho que la pieza T de aire con el agregado de tubo expiratorio era semiabierta y sin agregado es abierta pura. La pieza T de aire es esta que está acá y el tubo o el aditamiento expiratorio es este tubo que está acá. Este sistema completo habla de la pieza T de aire con aditamiento de tubo expiratorio que pertenece a un circuito semiabierto. ¿Cuáles son las características principales de esta pieza T? Es que la reinhalación se puede evitar en ventilación espontánea por 3 veces el volumen minuto respiratorio del paciente. Es decir, que si un paciente tiene 7 litros de volumen respiratorio por minuto, lo tengo que multiplicar al flujo de gas fresco por 3 para lograr que el sistema de pieza T de aire funcione adecuadamente. Y en ventilación controlada, esta regulación baja de 3 a 2. La resistencia, como vemos, es baja, menos de 10 centímetros de agua. Tenemos que tener en cuenta que el volumen minuto respiratorio en un adulto es aproximadamente de entre 100 y 120 mililitros kilo minuto, y un lactante entre 200 y 220 mililitros kilo minuto. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos saber qué volumen respiratorio maneja mi paciente y a cuánto tendría que poner el flujo de gas fresco para evitar esa reinhalación. Ahora bien, ¿por qué una pieza de aire es buena? Porque es barata, es simple y tiene muy baja resistencia a la respiración, es decir, un bajo trabajo respiratorio. ¿Cuáles serían las desventajas? Que al manejar flujos de gas fresco tan altos y ser circuitos abiertos si está sola o semiabiertos en caso de que tenga el tubo expiratorio, tiene alta pérdida de gases, tanto frescos como inhalatorios. Entonces hay una gran contaminación ambiental, ¿sí? A su vez, se puede diluir con el aire ambiente, porque al no ser un circuito cerrado, la mezcla de gases frescos también puede diluirse con el oxígeno, por ejemplo, que está a 0,21 en el ambiente y se puede meter a esa pieza T, ¿sí? Al tener al tener la ausencia de bolsa de reservorio, yo no lo puedo manejar fácilmente.
no puedo asistir esa ventilación. El paciente, si por ejemplo, tiene un periodo de apnea, lo tengo que pasar sí o sí a ventilación controlada porque no lo voy a poder bolsear, ¿sí? Y obviamente, a causa de todo lo que dijimos antes, la anestesia es mucho más inestable. Ahora bien, vamos a pasar a, creo que es el punto más importante de la clase, que es el circuito de Mapleson de 1954. Mapleson tiene 5 circuitos respiratorios y se le agrega el F que es de Willis, ¿sí? Los componentes que van a tener todos los Mapleson son muy parecidos a lo que vimos al principio, que es la conexión del tubo con la mascarilla facial, el tubo reservorio, la entrada de gases frescos y la válvula expiratoria. Recuerden que estos son como los componentes básicos y comunes para todos los sistemas respiratorios abiertos y semiabiertos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los circuitos de Mapleson? La mayoría, excepto el E, utiliza bolsa reservorio. Permiten eliminar dióxido de carbono, pero dependiente del flujo de gas fresco. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo un absorbedor de dióxido de carbono que me permita evitar la reinhalación. Pero si yo uso un flujo de gas fresco lo suficientemente alto, puedo impedir que se reinhalen grandes cantidades de dióxido de carbono porque lo empieza como a barrer. Ese mismo flujo de gas fresco empieza a barrer el dióxido de carbono e impediría la reinhalación. Otra de las cosas, como sabemos, que son circuitos semiabiertos, no emplean el absorbedor de dióxido de carbono, como por ejemplo calzodada o varitada. Tienen un flujo bidireccional porque carecen de válvulas unidireccionales. Tienen baja resistencia al flujo. Y los gases anestésicos no son degradados, como si ocurriría en un circuito cerrado por el uso de la calzodada, ¿sí? ¿Cuáles son la clasificación de los circuitos Mapleson? Tenemos que saber que existe el A, la clasificación del B y el C juntos, y por último la D, la E y la F. ¿Por qué están agrupados así? Porque tienen características similares entre sí, y son grupos que vamos a ver ahora, que juntos son buenos para un tipo de ventilación y otro tipo de ventilación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en ventilación espontánea el A es mucho mejor, pero para ventilación mecánica el D, el E y el F son mucho mejores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo a continuación. Cuando nosotros queremos prevenir la reinhalación de dióxido de carbono en ventilación espontánea, como dijimos anteriormente, el circuito Mapleson que mejor lo hace es el tipo A, seguido del D, el E y el F, y por último el circuito BC. ¿Sí? Ahora bien, esto sucede en ventilación espontánea. Cuando nosotros hablamos de ventilación mecánica, para prevenir la reinhalación de dióxido de carbono, nos va a convenir utilizar principalmente un sistema DEF, seguido del BC, y por último, el peor de todos, el Mapleson de tipo A. Vamos a hablar ahora sí un poquito del Mapleson tipo A, o también conocido como circuito de maíz. El Mapleson tipo A tiene al paciente acá con la mascarita, enseguida de forma proximal la válvula aspiratoria, seguido del tubo, la bolsa reservorio y fundamental, el flujo de gas fresco que está distal a todo el resto del circuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en respiración espontánea y quiero inspirar, el flujo de gas fresco va a correr, primero va a pasar por la bolsa, pero va a correr todo el aire y los gases que estaban en el tubo aspiratorio, que se considera espacio muerto. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de intercambio gaseoso como sucedería en los pulmones, ¿sí? Entonces, el flujo de gas fresco distal permite arrastrar todos los gases que estaban dentro del espacio muerto sin dióxido de carbono, limpiando el circuito y permitiendo rápidamente que el paciente inspire sin dificultad, porque sabemos que tienen baja resistencia en general. Ahora bien, en expiración, es decir, cuando el aire sale del paciente, los gases alveolares y los que estaban en el espacio muerto pasan
al corrugado, ¿sí? A medida que los gases empiezan digamos, a salir del paciente y entrar al tubito, van a encontrarse con el flujo de gas fresco que sigue entrando. Por lo tanto, aumenta la presión dentro del circuito y se abriría la válvula permitiendo que en expiración los gases sean eliminados de forma satisfactoria. ¿Por qué decimos que el circuito Mapleson tipo A es el mejor en respiración espontánea? Porque requiere solo de 0,7 a 1 de volumen minuto de entrada de gas fresco. No necesito demasiado litro minuto de gas fresco para poder llevarlo a cabo y que sea satisfactorio. Ahora bien, es el peor, a su vez, de los Mapleson para manejar respiración mecánica. ¿Por qué? Porque requiere de 2 a 3 veces ese volumen minuto, que correspondería a 20 litros minuto de flujo de gas fresco. Imagínense que 20 litros minuto es muy, muy alto, ¿sí? Nosotros en una máquina de anestesia, por ejemplo, usamos 1,5, 1, 2. Cuando los queremos despertar, sí usamos muchísimo más litros en flujo de gas fresco. Pero si no, es demasiado el consumo y el gasto de inhalatorios, la contaminación por el escape de gas. Y ahora vamos a explicar por qué motivo no nos conviene usar el tipo A para ventilación mecánica. Al tener un flujo de gas fresco tan alto, ¿sí?, aumenta mucho la reinhalación y a su vez el escape de gases frescos. ¿Por qué? Porque el aumento de ese flujo de gas fresco genera tal aumento de presión que abriría, antes de que lleguen al paciente, la válvula expiratoria, escapándose no el gas expirado por el paciente, sino el mismo gas fresco por la válvula, ¿sí? Y en expiración, el paciente generaría presiones tan bajas que no sería capaz de abrir la válvula, como sí pasa en ventilación espontánea, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Al no abrirse la válvula, se va a generar un acúmulo de gases alveolares, incluso que llegarían a la bolsa reservorio. Entonces, en respiración espontánea va bárbaro, pero en mecánica hay poca apertura de válvula expiratoria en expiración, por lo tanto se aumenta la contaminación del circuito por gas alveolar, generando una reinhalación mucho mayor, ¿sí? Vamos ahora al Mapleson de tipo B y C. Voy a volver rápidamente acá para que nos fijemos bien en esta imagen. El paciente, la válvula, el tubo, la bolsa y por último los gases frescos. Aquí, a diferencia del anterior, tenemos paciente, válvula, pero el flujo de gas fresco está más proximal que antes. Le sigue el tubo y después la bolsa reservorio. En el Mapleson tipo C, bien digo, ¿qué es lo que tenemos ausente? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? La ausencia de tubo corrugado o expiratorio, ¿sí? No lo tenemos. Pero después el orden sigue siendo igual. Entonces, ¿por qué los vamos a agrupar en A, B, C y D, E, F? Porque el A tiene esta disposición: paciente, válvula, tubo, bolsa, gas. El B y el C van a tener paciente, válvula, flujo, tubo, o en este caso sin tubo, y bolsa, ¿sí? La entrada de gas fresco ya no es distal al paciente, sino que es proximal, es decir, está más cerca, al igual que la válvula expiratoria. ¿Cuál es la ventaja que tienen este tipo de Mapleson? Es que requieren flujos de gases frescos cercanos al doble del volumen minuto, ¿sí? No doble o triple como acá, solo el doble, ¿sí? Para evitar la reinhalación de dióxido de carbono y aún más en el Mapleson C, porque al no tener el tubo expiratorio,
hace que los gases expirados lleguen directamente al balón. Cuando el paciente expira, el gas acá tiene todo, el gas alveolar tiene todo este recorrido para, digamos, ir llenando, hasta recién llegar a la bolsa. Pero cuando yo no tengo ese tubo corrugado expiratorio, cuando el paciente expira, inmediatamente los gases alveolares logran rellenar la bolsa, ¿sí? ¿Para qué son buenos los Mapleson tipo B y C? Para prooxigenar a los pacientes y como auxiliares en aparatos de anestesia. Es lo que solemos usar para las inducciones, por ejemplo. Hay algunos anestesiólogos que inducen con un directo, que sería un Mapleson, y después cuando ya el paciente está intubado, recién ahí lo pasan a máquina. Y hay otros que, digamos, en el proceso de inducción anestésica, la prooxigenación la realizan directamente con la máquina, con el circular, ¿sí? Esto se habrá mucho más frecuente, pero antes era mucho más frecuente esto, utilizar un Mapleson, un circuito semiabierto para preoxigenarlos. Entonces, algo que es importante destacar de los Mapleson tipo B y C es que entonces en la bolsa reservorio se van a mezclar tres tipos de gases. Se van a mezclar los gases alveolares cuando el paciente expira, pero a su vez se van a mezclar gases frescos, porque así como el gas entra para acá, también se puede ir para allá, y gas muerto, del espacio muerto. ¿Por qué? Porque cuando está, digamos, cerrado esto sin usar y lo comienzo a usar, acá hay mucho gas ambiental, es decir, con ausencia de dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora al Mapleson tipo E, D y F, o pieza en T, que es lo que nosotros más conocemos habitualmente. Importante para destacar. Paciente, entrada de flujo de gas fresco proximal, tubo, válvula, bolsa. ¿Cómo era el tipo A? Volvemos. Paciente, válvula, tubo, bolsa, flujo. Flujo distal. Paciente, válvula, flujo proximal, tubo, bolsa. Y este, paciente, flujo expiratorio, tubo expiratorio, válvula, lo último, y la bolsa, ¿sí? A diferencia del D, el A y el BC, el Mapleson tipo E y el F no poseen, ¿qué cosa? Válvula expiratoria, ¿sí? Y el E no tiene bolsa. Por eso se dice que el E es muy bueno para ventilar pacientes pediátricos. Bien. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué Mapleson tiene entonces una entrada de flujo de gas fresco distal? Ustedes me van a decir Mapleson tipo A, porque la entrada de gas fresco está acá. Si les digo que Mapleson no posee tubo expiratorio, ustedes van a responder Mapleson tipo C, porque no tiene el tubo expiratorio. Si les digo que Mapleson no tiene válvula, uno de ellos es el E y otro el F. ¿Qué Mapleson es apto para pacientes pediátricos? Mapleson tipo E. ¿Sí? Vamos entonces a hablar brevemente sobre la clasificación de Mapleson de F o pieza en T. El F sienta las bases para modificarse y dar origen a lo que se llama Jackson-Rees, que es una bolsa reservorio con una ramita expiratoria extra que sale a partir de la bolsa reservorio y que cuando tiene una válvula, después se parece a la Nix-Barak, ¿sí? ¿Qué características tiene entonces? Se puede usar en respiración espontánea y en mecánica. En mecánica requiere el volumen minuto del paciente, es decir, un volumen minuto, un flujo de gas fresco bajo. Y en espontánea requiere 1,2 a 2 volúmenes minuto, quiere decir que en espontánea no es tan buena. Recordemos que el mejorcito para ventilación espontánea es el A, y el mejor para respiración mecánica es este, el D, el E y el F. ¿Qué pasa con los Maplesons de este estilo?
En expiración, cuando el paciente elimina su gas alveolar, los gases expirados se mezclan inmediatamente con el flujo de gas fresco, que ingresa de forma proximal, permitiendo generar presiones que abran esa válvula expiratoria y permitan liberar esos gases alveolares con un poco de mezcla de gas fresco hacia el medio ambiente, ¿sí? En cambio, en inspiración, es decir, cuando el paciente ingresa aire, recibe una mezcla que mayormente va a ser de gases frescos, porque es muy cerca y muy corta la distancia que tiene que recorrer el flujo de gas frescos para llegar al paciente. Pero a su vez es inversamente proporcional al volumen que maneja el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que mueve muy poquito volumen, el gas fresco no va a ingresar tanto, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos el análisis funcional, como para que lo puedan ver mucho mejor, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito. Lo que está del lado izquierdo de la pantalla pertenece a los circuitos en ventilación espontánea y lo que está del lado derecho de la pantalla a los circuitos en ventilación mecánica. Los gases frescos son de color rosa, el espacio muerto de color blanco con puntitos y el negro es el gas alveolar. ¿Por qué decimos entonces que el Mapleson tipo A es el más fácil y el mejor para ser utilizado en ventilación espontánea? Porque miren esto. Entra el flujo de gas fresco, rellena la bolsa, parte por el tubo expiratorio, que a su vez va a mover parte de ese espacio muerto y ese gas de espacio muerto que estaba acá, y el paciente va a tener gas alveolar para poder liberar. Entonces, enseguida, cuando levanta presiones, ¿qué pasa? Se libera tanto gas alveolar como gases de espacio muerto, ¿sí? Entonces, permanentemente en ventilación espontánea va a recibir flujo de gas fresco el paciente sin tener la necesidad de reinhalar. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no pasa acá. Miren esto, en ventilación controlada, el flujo de gas fresco no llega a compensar lo que ocupa el gas alveolar en el paciente. Entonces, ¿qué pasa? El gas alveolar básicamente toma todo el circuito, ¿sí? Y no llega a eliminar nada. Por eso no se pueden utilizar en ventilación controlada. El análisis funcional de los Mapleson, la verdad que es bastante complejo. Hay que pensarlo, hay que analizarlo detalladamente. Así que lo que les recomiendo es que se lo tomen con calma y que hagan mucho hincapié, más que nada, en la composición y la distribución que tiene cada Mapleson de los componentes básicos de los sistemas semiabiertos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes tienen válvula aspiratoria? ¿Quiénes tienen tubo corrugado? ¿Quiénes tienen bolsa? ¿Cuáles son los mejores para ventilación controlada y cuáles son para ventilación espontánea? ¿A cuántos litros se recomienda que se utilice un Mapleson tipo A en controlada, que es 20 litros, ¿sí? Porque analizar funcionalmente es muy difícil, ¿sí? Vamos ahora a hablar del Jackson-Rees, que habíamos dicho que es una adaptación del Mapleson tipo F. Tiene una válvula en el extremo distal de la bolsa de reservorio con un fondo abierto, ¿sí? Se recomienda que no se utilicen menos de 4 litros por minuto de flujo de gas frescos para evitar la reinhalación. Lo mínimo que se puede usar es esto, y si queremos sacar la fórmula de volumen minuto, es 1,8 veces el volumen minuto respiratorio del paciente. Algo que no les expliqué, estaría bueno que lo veamos rápidamente, es qué significa esta fotito. Esto es una capnografía. Lo que indica esta curva
es que se produce el proceso de reinhalación de dióxido de carbono. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Normalmente, si no existiera reinhalación, las curvitas, digamos las mesetitas, tienden siempre a llegar a cero. Es decir, que parten de la base esta, suben, tienen una meseta y bajan y deberían llegar a cero si no reinhalan. Al reinhalarse podemos ver que no llega a cero e incluso a medida que van pasando respiraciones, se va elevando ese basal de dióxido de carbono. Quiere decir que eso indica que el paciente está reinhalando. El Anis Baraka es muy parecido al Jackson-Rhys, pero ¿qué tiene ahí diferente? Que tiene la valvulita ahí. ¿Estamos de acuerdo? El Jackson-Rhys tiene la válvula abierta, pero este lo tiene cerradito. También se recomienda 4 horitas por minuto. Por último, si mal no recuerdo, existe un sistema bastante novedoso y bastante práctico, que es el tubo coaxil proximal de Bain en 1972, que es una adaptación del Mapleson tipo D. Vamos a explicarlo rápidamente. El tubo de Bain lo que hace es mascarilla del paciente. 2 tubos diferentes. Primero el corrugado, y por dentro del corrugado va el flujo de gas fresco, pero con tubos distintos. Sería un tubo dentro de un tubo. A lo que le sigue la válvula expiratoria y la bolsa reservoria. Como todo circuito semiabierto, tiene una baja resistencia a la expiración, pero lo que lo caracteriza y hace que sea muy práctico es que el tubo de Bain tiene un doble tubo, y eso permite generar calor y humedad a los gases frescos inspirados a medida que van transcurriendo por el tubo corrugado. ¿Por qué? Porque cuando el paciente exhala, el tubo corrugado se va a llenar de gas alveolar, que es como caliente y húmedo, porque el paciente está a 37 grados y se genera vapor de agua con la respiración. Entonces eso va a permitir de forma indirecta calentar los gases que fluyen a través de la entrada de gas fresco y aportarles ese calor y esa humedad que generalmente no se puede con circuitos semiabiertos. En una máquina de anestesia con circuito cerrado, la recirculación de aire genera calor y la reacción con la cal sodada genera calor. En este caso, en los casos de sistemas abiertos y semiabiertos, es imposible a menos que tenga esta característica que tienen los coaxiales proximales de Bain, ¿sí? Como siempre, recordar que no se recomienda usar menos de 4 litros por minuto mínimo en cualquier sistema semiabierto. Muy bien, y ahora hacemos un repasito rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Máscara de Schimmelbusch, que ya no se usa, años luz. El té de aire, que puede ser abierto si no tiene el tubo de aditamiento aspiratorio, o semiabierto si lo tiene. El Jackson-Rhys, que es muy parecido al Anis Baraka, solo que el Anis Baraka va a tener la valvulita cerrada y esta queda abierta. El Jackson-Rhys, que depende del Mapleson F. El Mayil, que es el de tipo A. El Bain, que es el que tiene el tubo dentro del tubo, digamos el doble tubo, y los Mapleson, que son 5 más el de Willis, que es el F, ¿sí? Y acuérdense que dentro de la categoría de la Mapleson tenemos los A, los BC y los DF. Los DF son óptimos para ser usados en ventilación mecánica y el A óptimo para ventilación espontánea. Vamos entonces a terminar de cerrar un poco la charla, contando y resumiendo las características de los circuitos lineales semiabiertos que hemos venido conversando. No tienen sistema de eliminación de dióxido de carbono, no tienen cal sodada. Recuerden que la forma de eliminar el dióxido de carbono e impedir una reinhalación muy alta es aumentando el flujo de gas fresco. Al no tener un sistema de eliminación, obviamente reinhalan más. No tienen válvulas expiratorias e inspiratorias unidireccionales, ¿sí?
si tienen la expiratoria Popov o APL. Son sistemas muy sencillos, recuerden la imagen del buzo, que los que tienen burbujas son sistemas muy, muy sencillos. Generan poca resistencia a la respiración, pero como consecuencia directa del aumento del flujo de gas fresco, tiene un alto gasto de anestésico. ¿Por qué? Porque necesito siempre mantener concentraciones constantes, recuerden eso. Entonces, si por un vaporizador pasa mucha más cantidad de flujo de gas fresco, una cantidad determinada de halogenado va a durar muchísimo menos, porque se gasta mucho más. Como consecuencia de que no son cerrados, se contamina mucho el ambiente, y por la alta tasa que tiene de flujo de gases frescos, es muy difícil mantener al paciente calentito y húmedo en cuanto a los gases frescos. ¿Por qué? Porque no son fáciles de calentar, ¿sí? El único sistema, recuerden, que le aporta calor y humedad de tipo semiabierto es el de Vane, el tubo que tiene el tubo dentro del tubo, ¿sí? ¿Y qué sucede en cuanto a los anestésicos en el circuito de linear que no poseen absorbedor de dióxido de carbono? Habíamos dicho que como no poseen cal sodada, no sufren ningún tipo de degradación. Es decir, que si yo uso seborane al 2%, al paciente siempre le llega seborane al 2%. Esto es muy, muy importante. Bueno, espero que les haya servido la clase. Estoy atenta a las preguntas que puedan tener y a las dudas que puedan surgir de la clase o de la literatura. Y bueno, las dejan asentadas en el campus y en la clase de Zoom las respondemos. Que tengan un buen día, chicos. Hasta la próxima.